Estamos todos aquí congregados a través de esta plataforma digital, mi Dios, porque queremos tener un encuentro cercano, un encuentro especial contigo, Señor. Queremos parecernos más a ti en pensamiento, Señor, en acción, en palabra, en todo lo que hagamos, Señor. Queremos tener la sensación de que nuestra vida espiritual ha dado un giro de 360 grados. Queremos tener tu presencia, Padre. Ayúdanos a conocerte más y más profundamente, a tener, Señor, un encuentro contigo especial. Ayúdanos, Dios mío Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos queridos, en esta hermosa mañana estamos agradeciendo a Dios el privilegio de poder otra vez compartir la palabra. Y como ayer estuvimos hablando acerca de cómo Dios desea que nosotros estemos apercibidos de que Él va a terminar la obra, de que tenemos que ir a sus pies para a ir derramar todos nuestros corazones. Pienso que ya es buen momento, Dios, con la ayuda de Dios, de empezar a desglosar un poquito más el carácter de Jesús, porque entendiendo a Jesús, escudriñando a Jesús, pensando en lo que puede hacer el Espíritu Santo con sus promesas que están múltiples en la palabra de Él, podremos profundizar para tener un encuentro más profundo con Dios. Yo pienso que todos nosotros estamos apercibidos del tiempo que estamos viviendo, las situaciones que vemos por diario. El mundo está en una forma eh, que es increíble y esto no debe dar, dice la palabra de Dios, ánimo, porque nuestra redención está cerca y además nos debe dar fuerza para consagrarnos, no solamente para nuestra preparación personal, sino porque somos parte de la comisión para predicar el Evangelio. Entonces, eh, todas las cosas que espirituales que alcancemos van a redundar para nuestras bendiciones, pero no solo para nosotros, sino también para toda nuestra familia y todo aquel que se asocie con nosotros. Entonces, vamos a hablar hoy, a empezar a hablar de lo que vamos a ir concluyendo hasta el viernes, cómo nosotros a través de los frutos del Espíritu Santo, que es la definición del carácter de nuestro Jesús, podemos nosotros tener un encuentro más profundo con Él, porque de eso se trata todos estos días, que aprendamos a encontrarnos con Jesús de una manera más profunda. Primero que nada, es súper bíblico que los afanes de este mundo y las dificultades iban a, en muchas ocasiones, a ahogar la palabra o las bendiciones que puedan haber en nuestra alma. Pero cuando nosotros determinamos, como ahora, levantarnos temprano, buscar al Señor, Dios hace grandes proezas. En la iglesia que asisto hace un tiempo estuvimos pasando, como creo todas las iglesias, altas y bajas, y nos pusimos un grupo en oración y clamamos a Dios y hemos visto la gloria de Dios. Es decir, que a través de la fe, de la oración, las cosas que vamos a predicar hoy y durante la semana, créame, hermano y hermana que me escucha, por la fe en Jesucristo, usted la va a poder obtener, porque nada es imposible para Dios. Y físicamente podemos estar enfermos, tener dificultades, pero si estamos espiritualmente saludables, nada podrá contra nosotros, porque si Dios está con nosotros, nada ni nadie contra nosotros. Podremos estar robustos espiritualmente, podremos tener la conciencia de que en este camino de consagración, en este camino de buscar los dones espirituales, no estamos solos. Por eso la palabra dice en Gálatas capítulo 5, versículo 22 en adelante, dice de la siguiente manera: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y bueno, hermanos, aquí nos dice el fruto del Espíritu Santo. Primero que nada, ¿cómo nosotros podemos recibir el Espíritu Santo? ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo? Bueno, la palabra de Dios dice que somos justificados solamente por el sacrificio de Cristo y que recibimos el Espíritu Santo una vez nos hemos entregado a Dios. Obviamente, el Espíritu Santo está trabajando con toda la raza humana, buscando, llamando,
tocando los corazones. Pero una vez aceptamos a Cristo, recibimos ese milagro del arrepentimiento, que Él mismo nos ayuda, porque somos pecadores y nada bueno hay en nosotros. Al bautizarnos, nosotros ya no tenemos el Espíritu Santo fuera convenciéndonos, sino que es una promesa de que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Por eso es que muchas veces cuando hablamos alguna mentira sin querer o quizás a propósito, y el Espíritu Santo está con nosotros, Él nos dice, no debiste hacerlo. Sentimos esa voz que nos dice, no está bien. O cuando hacemos algo que tiene que ver con el carácter, le hablamos mal a alguien, el Espíritu Santo como está trabajando en nosotros y terminará la obra para gloria de Dios, entonces nosotros sentimos esa compunción, esa tristeza. Es porque Dios está trabajando en nosotros. El Espíritu Santo a través del bautismo, por la fe en Jesús, está con nosotros. Somos separados para Dios. Pero obviamente, así como es tener un bebé, que Dios bendiga a la esposa del pastor, escuché que casi va a dar luz, así como ellos van a tener un bebé y tienen que empezar de cero, todas las facultades en el bebé, Dios la puso para que al desarrollarse comiencen a caminar, comiencen a gatear, luego a caminar, luego se van haciendo algunas capacidades motoras que no se ven cuando empieza, cuando nace, pero que eventualmente se desarrollarán. Quiero usar este ejemplo para definir lo mismo. Nosotros somos cristianos, somos personas que nacimos en Cristo cuando nos bautizamos, pero es un crecimiento espiritual que es toda la vida, para poder así no solamente como los bebés gatear, sino eventualmente caminar, correr, saltar. Así que Dios nos quiere que estemos de gloria en gloria, porque todas las promesas de Dios son el sí y amén. ¿Qué quiere decir esto? Perdón, quiere decir que a medida que pasan los años y estamos en Cristo, nosotros sabemos que tenemos que pelear a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, con la doble naturaleza entonces que tenemos, porque la palabra dice que estamos en Cristo, pero tenemos una doble naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el bien que quiero hacer, como decía Pablo, no lo hacía. Y todo lo contrario muchas veces. Entonces tenemos una lucha y tenemos el enemigo dentro de nosotros porque el pecado está dentro de nosotros. Entonces el Espíritu Santo lo que hace es que claro está, es diferente. Ya una persona entregada a Dios va a tener una fuerza mayor que le va a ayudar, pero ahí está el libre albedrío, ahí está la disposición, la perseverancia. Y muchas veces la tenemos porque amamos a Jesús, queremos parecernos a Jesús, contemplamos su sacrificio y decimos, wow, ¿cómo me gustaría ser así? Pero entonces vienen las cosas que trata el enemigo de maltratarnos. El enemigo sabe y estudia nuestros defectos, estudia el ángulo de tus familiares, de tu trabajo, de lo que tú, donde tú te asocias, para entonces provocar en tu vida cosas que puedan atrasarte. A veces uno lo ve físicamente, pero todo lo que te llega a ti no es tanto para maltratarte físicamente, aunque claro, nos maltrata cuando nos llega una enfermedad, pero básicamente al enemigo no le interesa tanto que tú tengas una enfermedad, porque hay gente que están enfermos, pero tienen el gozo del Señor, son agradecidos, dicen, bueno, si el Señor sabe, y se mantienen con una fe firme, y ahí el enemigo pierde, porque el enemigo lo que le interesa es que a través de cualquier circunstancia de la vida, primero, tú dudes de Dios, segundo, tú te alejes del cometido de Dios, tú te distancias de Dios, porque a haber una distancia entre tú y Dios, obviamente no va a haber un crecimiento. Como yo les decía ayer, Ana, ¿qué hacía? Ana iba al templo y estaba en el templo, pero tenía por su prueba, se había distanciado de Dios. No era que no amaba a Dios, pero por ende no crecía. ¿Por qué? Porque en ella no había gozo, no había alegría. Y el fruto del Espíritu Santo es uno de ellos, también es el gozo, es el amor. O sea, si ustedes notan, la prueba no la sacó de la iglesia. La prueba no la apartó de los preceptos. Quizás ella hacía, participaba en todo lo que tenía que participar en la iglesia, pero estaba distante de Dios y por ende no había alegría en su vida porque ese fruto no se podía desarrollar a través del Espíritu Santo porque ella tenía una amargura, la prueba le había cegado sus ojos espirituales. Entonces, por eso
es importante que para hablar de tener un encuentro más profundo con Jesús, nosotros identifiquemos estas cosas, porque al identificarnos, entonces uno va a decir, pero por eso es que yo no avanzo, por eso es que quizás tengo una relación un poquito superficial con Jesús, o sea, por eso no me siento de esta manera, por eso, entonces cuando entendemos eso, porque a través del conocimiento Dios nos convence, porque Dios nos convence a nuestra mente, o sea, Dios nos da evidencias de su poder. Entonces una vez uno está convencido, uno tiene conocimiento, a uno se le hace más fácil porque Dios nos creó así, Dios nos hizo seres pensantes, entonces el Espíritu Santo no es una fuerza loca que viene y te tira para un lado y tú tienes que decir y saltar y decir palabras que no se conocen, sino que el Espíritu Santo viene a tu mente, te convence de justicia, de pecado y de maldad, y entonces tú como ser racional que Dios creó dice, bueno, esta parte está mal, ahora entiendo por qué siempre me llega la prueba por el mismo lado, ahora entiendo por qué siempre me pasa esto y esto y esto y esto, y si ustedes notan y calculan, cada prueba que llega ataca un fruto del Espíritu Santo. Quiero que ustedes piensen esto, porque hoy vamos a hablar un poco de dos de los frutos para que ustedes puedan entender en la semana a los demás. No voy a empezar ni con el amor ni con el gozo, sino que voy a hablar de dos que son paciencia y mansedumbre. Pero quiero recalcar antes de entrar en ellas ahora, recuerden lo que le dije. ¿Qué le dije? Que Dios, que toda prueba, toda dificultad está diseñada primero de parte de Dios cuando Él la permite, pero no que la provoca porque Dios no quiere nuestro mal, pero Él aprovecha porque estamos en un conflicto cósmico en la tierra es un campo de batalla, donde Cristo y Satanás ataca a Cristo a través y más a través de nosotros, que somos una evidencia del poder de Dios a pesar de nuestros pecados y de nuestros errores, porque estamos luchando y buscando ser semejante a Jesús. Y cuando una persona da la batalla, busca a Dios profundamente y empieza a reflejar el carácter de Jesús. Es un testimonio en la tierra y a los ángeles de que a pesar de que el pecador está degradado, en Cristo Jesús puede ser una nueva criatura. Y este es el milagro y la buena nueva del Evangelio y de la salvación en Jesús, que nosotros que estamos con una carne pecaminosa, tendentes al mal, tenemos la facultad a través del Espíritu Santo de parecernos a Jesús, hermanos. Y yo no sé si eso usted no lo enternece, porque a mí me corta la voz. Saber de que a pesar de lo que somos, con Dios y su Espíritu podemos llegar a parecernos a Cristo. Y para mí eso es la cosa más excelente, la cosa más grande que hay en la tierra, que nosotros a pesar de lo que hay en nuestra carne, que dice la Biblia en el Salmo 139, que nos concibieron en pecado, o sea, nosotros no habíamos nacido y ya nosotros venimos con el pecado en la sangre. Así que gracias a Jesucristo por la libertad que nos dio en la cruz del Calvario y gracias a Jesús que tenemos una promesa del Consolador, del Espíritu Santo, que está dispuesto a formar a Jesús en ti, hermana, y en mí y en ti, hermano. Entonces, es importante recordar eso. Todo lo que me pasa en la vida, todo, enfermedad, dificultades, hasta que se te quede el carro en la calle, aunque tú lo veas sencillo, todo influye en cómo tú desarrollas tu paciencia, cómo tú desarrollas la mansedumbre, cómo tú desarrollas, esperar hasta cosas tan sencillas, porque ser cristiano no es una acumulación de sábados en la iglesia, sino ser cristiano es una acumulación de pequeños actos cada día. Cada día Dios me va transformando. Cuando estoy en la fila, cuando estoy en el supermercado, cuando estoy en mi casa cocinando, cuando estoy bañando a los niños, cuando los niños hacen algo y yo me desespero, que Dios sabe que me desespero, pero está trabajando en mí para que la próxima vez lo haga mejor y mejor y mejor. Pero todo lo que llega en nuestra vida es para derrotar alguna cualidad del Espíritu Santo en ti y atrasarte, que no se te olvide eso durante la semana, porque esto lo voy a repetir varias veces. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Todo lo que te pasa. Ahora, también cuando no hay personas que en esa parte son fuertes, aprenden a tener una resiliencia, una resistencia, porque la misma prueba, cuando tú tienes muchos años pasando pruebas y dificultades y has entendido el porqué, y has entendido que no se nos da más de lo que podamos resistir, cuando una persona se fortalece y se robustece a través de la oración y a través de estar a los pies de Jesús, esa persona entonces entiende el propósito de la vida y quién está contra nosotros y entonces camina una vida, no que no las sufre las pruebas, pero ya las entiende de otra manera,
Entonces, muchas veces el enemigo, cuando no logra que nosotros dudemos de Dios o nos entristezcamos a un punto de que, entonces lo que hace es que nos cansa espiritualmente. Y cansarnos espiritualmente significa que nosotros estamos agotados mentalmente y ya como a veces estamos agotados en todas las dimensiones, espiritual, emocional, física, entonces eso a veces produce que nosotros nos estanquemos y nos pongamos como un carro que se pone en neutro y nos quedemos como en el medio. Y Dios no nos quiere así. Dios no quiere que nosotros seamos como el río, que fluye el agua y luego va el mar la manda al río, el río la devuelve, luego llueve, o sea, que estemos en dinámica. Y la mansedumbre y la paciencia juegan un concepto muy importante. ¿Por qué? Porque la mansedumbre y la paciencia no son iguales, pero son afines. Por ejemplo, la mansedumbre es la condición de manso y se refiere a la docilidad y a la suavidad, a la benignidad en el carácter. Y la palabra nos recuerda que es un valor altamente apreciado para quienes se someten a la disciplina religiosa. O sea, cuando estamos pasando por una dificultad o cuando estamos creciendo en Cristo, por eso lo mencioné a ellos dos primero, necesitamos orar bastante por la mansedumbre y por la paciencia. ¿El por qué? Bueno, porque la paciencia nos ayuda a resistir toda dificultad que nos llega a la vida, teniendo la capacidad de esperar la providencia de Dios y sabiendo que aunque no tengamos una fecha específica de cuándo se resolverá un problema, a su tiempo Dios lo resolverá. Y déjenme decirle que Dios sabe lo que hace. Nadie profesional entra a un cake o un bizcocho a un horno y lo deja más tiempo porque sabe que se quema. Se tiene que dejar el tiempo exacto para que salga algo delicioso y bonito. Y así tenemos nosotros eh, la tranquilidad, tenemos que tener de que Dios nos invita a tener paciencia, no para que dejarnos ahí y que no vaya Él a hacer algo, pero Dios siempre hace algo, aunque no resuelva físicamente, si tú te pones fuerte espiritualmente, tú has ganado la cosa más hermosa en la vida. La mansedumbre, al contrario, también nos ayuda más interiormente. La paciencia es algo un poquito más física, tienes que esperar, tienes que tener eh, esa tranquilidad, esa resistencia, pero la mansedumbre va más allá a lo interior, porque algunas personas podemos tener o cultivar la paciencia, sin embargo, por dentro estar explotando. Voy a explicar rápidamente lo que quiero decir con un ejemplo. Si yo estoy en una fila y de repente tengo mucho tiempo en esa fila y yo digo, bueno, señor, tengo que hacer más cosas y la fila dura mucho, tengo que tener eventualmente paciencia, tengo que esperar porque si me voy no cumplo esa diligencia, es algo importante y a veces pasa un tiempo bastante largo y uno le toca tener paciencia. Pero si alguna persona por casualidad mal educada viene y te empuja y te pisa y te quita el lugar o se mete delante de ti, quizás tú puedes implementar la paciencia, no tratando de decirle alguna palabra fuerte a la persona porque sabes que podría desencadenar alguna pelea y uno como cristiano dice, bueno, quizás le dice, Señor, mire, yo estaba delante, pero la paciencia opta para quizás estar, aunque decirle, estar tranquilo. Pero ¿dónde llega la mansedumbre y se combina con la paciencia? Que tú en esa fila, a pesar de que tienes el tiempo, a pesar que la persona fue injusta haciendo eso, dentro de ti tú no te comas a esa persona. ¿Y qué quiero decir con te comas a esa persona? Que ¿dónde entra la mansedumbre? Que dentro de nosotros no estemos diciendo, ese hombre que se cree, no sabe que tengo yo este tiempo, él no es gente maleducada, o sea, que insultemos a esa persona en la mente, porque nuestro espíritu está enojado y entonces dentro de nuestro corazón no tenemos esa mansedumbre. Y dice la palabra de Dios que aprendemos de Cristo que es manso y humilde de corazón y hallaremos descanso para nuestra alma. Muchas veces tenemos paciencia, pero no tenemos mansedumbre, por eso sufrimos, por eso sale a veces viene una alta presión, una prediabetes, de repente el cuerpo absorbe todas esas cosas que pensamos y entonces nuestra alma no descansa. Por eso ustedes ven que Dios dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón para que hayan descanso en su alma. O sea, por eso corroboro lo que estoy diciendo. La paciencia, aunque es algo que tú tienes que manejar con el Espíritu Santo mentalmente, es algo que tú desarrollas más físicamente, es algo que la persona ven más, pero la mansedumbre, aunque también se refleja físicamente,
es algo que tiene un porcentaje, casi el 95%, en cómo tú tienes la paz de Jesús dentro de ti a pesar de las dificultades. Y quiero ir llevándote a una conclusión para que te quede como el mensaje central, lo que les traeremos a lo que acabo de decir en conclusión es que recuérdate que estamos tratando de tener un encuentro profundo con Jesús. Y la palabra de Dios, incluso en Apocalipsis, dice en el capítulo 14, que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces, nosotros sabemos que en el tiempo que estamos viviendo, necesitaremos paciencia porque habrán cosas que nos pasarán que quizás nunca no han pasado, sin embargo, porque Satanás sabe que le queda poco tiempo. Pidamos a Dios que nos dé en estos días que estamos queriendo encontrarnos más con Jesús, que nos dé paciencia. Oremos por eso, oremos, y no solo por la paciencia ya, oremos para que Dios nos dé un carácter paciente, pero que nos lo dé con la mansedumbre, para que nuestro corazón tenga paz, para que nuestro corazón no se turbe. Eh, Hay una cita que está en el libro de profecía que lo estuvimos estudiando en el folleto de la escuela sabática del trimestre pasado. Creo que era la lección 5 o la 4 y se llamaba la jaula del pájaro. Y hay una cita, yo no la voy a decir exactamente porque yo siempre la recuerdo y la parafraseo, está en mi corazón esa cita y estaba en esa clase de escuela sabática y decía que el amo trata de enseñarle la canción al pajarito, pero el pajarito no la aprende durante la claridad de la luz del día. Entonces el amo decide entrar al pajarito en la jaula, cubrirla, en la oscuridad le enseña la canción día por día y en la oscuridad el pajarito la aprende para luego el amo levantando pues lo que cubre la jaula, puede el pajarito entonces en la claridad entonar este himno que aprendió, puede entonar este himno en la luz cuando lo aprendió en la oscuridad. Y dice, la cita termina, la sierva dice, que así trata Dios a sus hijos. Muchas veces nos permite entrar en momentos de oscuridad para que luego aprendiendo la lección y glorificando a Dios y estando más cerca de Dios, más fuerte, más visionario, más disciplinado, con más discernimiento, podamos entonces entonar una canción que bendecirá mucho a muchos en la claridad. Así que, hermanos, piénselo bien. Vamos a orar por eso. Vamos a decirle, Dios, ayúdame a tener paciencia, ayúdame a tener mansedumbre, ayúdame a tener un corazón tranquilo, porque en esa tranquilidad Dios se va a manifestar. Recuérdate que Elías tuvo un encuentro con el Espíritu Santo y dice la palabra, que vino un viento fuerte y no era Dios, y vino otro viento fuerte y no era Dios, pero en la paz y en la tranquilidad, ahí estaba el Espíritu de Dios. Así quiere Dios que tú sepas que ya para el tiempo que tenemos tratando de conocer a Dios, aunque los sufrimientos son dolorosos, nosotros debemos glorificar a Dios porque nada, hermanos, nada, hermanos, de lo que nos pase absolutamente está fuera del control y la supervisión de Dios. Y termino, hermano querido, leyéndote esto que dice Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 11 al 12. Dice, pero tú, hombre de Dios, y también damas de Dios, huyan de las cosas y siguen la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Y el versículo 12 dice, pelea la buena batalla de la fe y echa la mano a la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Así que la paciencia y la mansedumbre, como te acabo de leer, nos van a ayudar, pero noten lo que dice el versículo 12, para seguir peleando esta batalla, porque ya Cristo viene pronto y nada de lo que hemos luchado aquí se comparará al gozo de poder ver a Jesús cara a cara. Así que encuéntrate con Jesús a través de estos dos frutos del Espíritu Santo. Ora por ellos hoy. Dedícate en este día. Te invito como amor, mi hermano, a orar por estos dos frutos. Y recuerda siempre esa frase. Toda cosa que llega a nuestra vida es para que retrocedamos en algún fruto del Espíritu Santo. Así que permíteme orar. Oremos. Padre nuestro, gracias te doy, Señor Todopoderoso, por tu fidelidad, por tu amor y por la oportunidad que tú me das de haber estado aquí con mis hermanos llevando esta palabra. Que tú puedas cumplir esto en nosotros, porque humanamente hablando,
no podemos ser perfectos, pero junto con el poder del Espíritu Santo, sí, Señor, podemos cumplir todo, 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 porque tú has prometido que todo lo podemos sentir, Señor, que tú nos fortaleces. Gracias porque contemplar tu carácter eh, es algo, es algo bien bonito, pero al mismo tiempo es algo que uno dice, wow, Señor, tú eres tan bueno, tú eres tan puro, tú eres tan precioso y nosotros somos tan pequeños, pero gracias, porque tú te compadeces de nosotros, de esta raza humana caída. Y no solo te compadeciste de palabras, sino que entregaste todo tu cuerpo, todo tu ser, toda tu sangre, toda tu, todo tu trono, Señor, lo dejaste por nosotros. Gracias, Padre, porque aunque estábamos muertos de nuestros delitos y de nuestros pecados, tú tuviste compasión de nosotros. Por eso, Señor, esta predicación, esto de la mansedumbre, de la paciencia, a la humanidad se viera imposible. El enemigo viene y nos va a decir, no, ustedes no pueden, pero eso es mentira, porque tú has puesto todo el cielo, toda la patria celestial, todo el plan de salvación para fortalecernos, para que cumplamos y que ese nuevo hombre se refleje y se forme en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.